Muy buenas noches. Ya estamos en una transmisión más de Facebook Live de Social Prosperity. Yo quiero darles la bienvenida, muy buenas noches, y quiero comentarles que hoy traemos un tema extraordinario. Es el primer tema de educación financiera y para eso nos acompaña, mi amor, Ana María Morales. Bienvenida. Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Me alegra mucho tenerlos por aquí en Martes de Educación Financiera. El día de hoy vamos a dar inicio con el primer tema de los que hablamos la anterior semana, de Robert Kiyosaki. Los temas principales que se deben tener en cuenta para una buena educación financiera. Vamos a empezar el día de hoy con la historia del dinero. Y martes tras martes, no sé si vamos a estar cada 15 días, ¿cierto? Cada 15 días. Vamos a estar rotando el tema de jóvenes líderes y tema de educación financiera, martes. Entonces, cada 15 días nos vamos a ver por aquí, por Facebook Live, con un tema de educación financiera. Vamos a empezar el día de hoy con la historia del dinero y vamos a ir paulatinamente avanzando en los diferentes temas de los que tratamos la semana pasada. Entonces, vamos a empezar con este tema el día de hoy. Posteriormente, vamos a dar continuidad al sistema económico financiero. Y así sucesivamente vamos a tratar un tema diferente de los que consideramos que pueden ser muy útiles, que deben conocer ahorita en la actualidad con todo este tema de crisis que estamos viviendo, ¿cierto? Sin duda. Entonces vamos a ir avanzando desde lo más básico, los conocimientos más básicos, hasta conocimientos en trading, conocimientos en forex, en la bolsa de valores, criptomonedas y demás temas de interés que están siendo tan llamativos, diría yo, en la actualidad. Entonces espero que les guste el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es importante hacer una mención. Todo lo que nosotros trabajamos a través de Facebook Live es información de valor. Sin embargo, los temas a nivel de curso completos, el seguimiento personalizado, la mentoría personalizada, los índices, las noticias y todo lo demás relacionado con el proyecto del Club de Educación Financiera, se lleva a cabo internamente, única y exclusivamente para los miembros que ya forman parte del club de liderazgo, del club de emprendimiento de Social Prosperity. ¿Okay? Este es un tema que es completo, que no tiene limitación de ningún tipo. Sin embargo, todos los elementos adicionales como mentoría y lo que acabo de mencionar, sí tienen una restricción estrictamente para los socios, ¿vale? Voy a compartir la pantalla y vamos a apagar cámaras porque tienen elementos ahí que no quisiéramos distraer para que podamos escuchar atentamente todo lo que vamos a platicar. Así que empezamos. Antes de empezar, podrías hacer el audio. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra primer diapositiva, el origen del dinero. Tenemos por aquí que el origen del dinero es casi tan antiguo como la propia civilización. Apareció a lo largo del periodo neolítico de un modo gradual y paulatino, que avanza a medida que las relaciones entre los seres humanos y las transacciones que se realizan entre ellos se vuelven cada vez más complejas. Pues surge por la necesidad del intercambio y en cuanto a las transacciones entre las personas. Durante el periodo neolítico, al principio no existía el dinero. La forma en la que unos humanos hacían negocios con otros era a través del intercambio o trueque, el famoso llamado trueque.
Este sistema era más que suficiente al principio, aunque implicaba que se dieran la doble coincidencia de necesidades, o lo que una persona tenga para cambiar y lo que necesite coincidiera con las necesidades de otra persona. Esto lo hacía un poco complejo. Por ejemplo, un cazador que tenga pieles y quiera zanahorias, pero el agricultor que tiene zanahorias en este momento no está interesado en adquirir este tipo de pieles, sino que necesita vasijas de barro. Entonces se encuentra a un agricultor con zanahorias y necesidades de pieles, o si no, no tendrá zanahorias. Entonces, esta primera forma de intercambio de bienes se hizo bastante compleja, ya que no te permitía intercambiar los bienes en el momento en el que tú los necesitaras, sino esperando a que otra persona tuviera la necesidad de este bien. Bueno, como mencionamos en el ejemplo anterior, podemos ver que existen una serie de problemas que se resumen en los siguientes 4 puntos, que hacen referencia a por qué el trueque tuvo tanto inconveniente a medida que fue pasando el tiempo y se vio la necesidad de crear otra forma de intercambio. Tenemos por aquí la primera: los intercambios dependían de la demanda de cada individuo. En cada momento, por tanto, no se pueden adaptar a las urgencias inmediatas de estos, que es lo que estábamos mencionando anteriormente. No se podían intercambiar los bienes en el momento en que nosotros los necesitábamos sin que la otra persona no lo necesitara. El segundo de ellos es que hay un problema relacionado con el valor de los productos y las equivalencias entre ellos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no era lo mismo que yo te cambiara, pongámosle, maíz por una vaca. O sea, la equivalencia es bastante diferente, entonces tenía algo que no les favorecía aquí. Otra situación nos dice que también existe el problema de que no todos los bienes son igualmente de fáciles de intercambiar, así como en el ejemplo que mencionamos anteriormente, nos dice que las zanahorias se pueden llevar en una cesta, las pieles pueden requerir de un transporte más complicado. La forma de transporte de los bienes hacía que esto sea un poquito más complicado. Y por último, como hay que buscar a alguien que haga coincidir los intereses de los dos participantes de este tipo de intercambio, el proceso puede ser muy lento y puede ser muy difícil. Quizás en el ejemplo que estamos teniendo en cuenta, el agricultor que quiere pieles y tiene las zanahorias necesita 2 días de viaje para poder adquirir este bien. Pues como podemos ver, son 4 factores que hacen del trueque una forma bastante compleja. Por ello, se le da un cambio, una evolución a las diferentes formas de intercambio. Con el paso a una sociedad cada vez más necesitada de bienes y servicios, el trueque no podía funcionar debido a estos problemas. Obviamente no desapareció de la noche a la mañana, sino que fue sustituido progresivamente por el uso del dinero. Lo más probable es que cada pequeña comunidad desarrollara su propio tipo de dinero. Por ejemplo, para la comunidad de, pongámosle un país en aquella época, no sé, no podría ser México. Nuestra forma de intercambio son los cocos, las piedras o el cacao. El maíz podría ser, ¿no? Diría en esa época. Sí. Pongamos que el maíz va a ser el bien de intercambio para todos y con maíz vamos a intercambiar bienes y servicios que nosotros tengamos. Hasta que se acabó extendiendo y generalizándose una forma común. Veamos cómo se pudo haber dado todo este proceso. A ver, tenemos un poquito aquí un problema técnico, pero ya continuamos.
Listo, ya estamos aquí. Ahora sí. Bueno, volvamos al cazador y sus pieles, ¿ok? Resulta que el agricultor, fíjense bien, pongan atención, resulta que el agricultor no necesita las pieles, pero sí necesita vasijas de barro, ¿ok? Y da la casualidad de que el cazador ya encontró a un alfarero que necesita de las pieles, pero no tiene zanahorias, ¿ok? Una posibilidad es que el alfarero intercambiara con el cazador las pieles por las vasijas y luego él fuera al agricultor e intercambiara las vasijas por las zanahorias, ¿ok? O incluso que el agricultor y el alfarero hubieran coincidido y hubieran solucionado el intercambio entre ellos solos, pero eso perjudicaría al cazador que se quedaría sin zanahorias. Me explico, era un proceso complicado, no era tan sencillo. También pudo suceder, y es aquí donde aparece algo parecido al concepto del dinero, ¿ok? Aquí empieza a formarse ese concepto que el cazador y el alfarero llegaran a un acuerdo. Es decir, el cazador no se llevó las vasijas. Al fin y al cabo, uno de los problemas del trueque es precisamente la dificultad en el intercambio de los bienes. Aparte de que el cazador no estaba interesado en las vasijas más que para realizar el intercambio, ¿ok? ¿Cómo se lleva las vasijas? A lo mejor hubiera necesitado, no sé, un burro, o qué tal si durante el transporte, durante el camino, se le cae una vasija y entonces ya pierde el valor de trueque, ¿no? Ahí con ese concepto, con ese paradigma, más bien con ese problema, ¿sí? Es que nace la idea de el alfarero le dio un trozo de madera, un papel, no, un trozo de madera o algo, cualquier cosa, ¿sí? Que fuera fácil de transportar, que tuviera la equivalencia al valor de las pieles por las vasijas y el reconocimiento por parte del alfarero de que ese algo valía las vasijas que hubiera negociado con el cazador. ¿Ok? Ahora sí, el cazador se puede llevar ese algo al agricultor. El cazador cambia ese algo por las zanahorias y el agricultor puede ir con el alfarero en cualquier momento que quiera, no tiene que ser en ese momento, a llevarle el algo e intercambiarlo por las vasijas que ya había negociado el cazador. ¿Sí? Ese fue el nacimiento real del dinero. Así es como empezó a manejarse el concepto de dinero. Ahora, puede ser que el agricultor haya vuelto hasta el alfarero y haya cambiado su trozo de madera por las vasijas, pero también pudo pasar que antes de cambiarlo le surgiera alguna otra necesidad y se encontrara con otra persona que también tenía necesidad de vasijas, ¿ok? Y entonces, ¿qué hizo? Se lo dio, le dio el trozo de madera, ¿ok? Por lo que es probable que algunos de estos trozos de madera no llegaran nunca a su emisor original, o sea, al alfarero que lo emitió, que lo creó, que lo grabó, ¿sí? Sino que se quedara circulando en un circuito de intercambios, gracias a que eran demandados por otras personas debido a su liquidez, al valor que representaba. Y en esta situación se mantenían hasta que llegaban a desaparecer, generalmente por alguno de dos motivos, o por su destrucción o porque perdían valor. ¿Ok? Tampoco se debe olvidar que no solamente en este sistema están operando agricultores, cazadores o alfareros, ¿ok? También se encuentran en él metidas otras personas dentro de toda esta estructura de intercambio dentro de la sociedad, como podrían ser incluso los reyes o los monarcas, ¿ok? Quienes en vez de utilizar un trozo de madera a nivel de nota, podrían haber utilizado otros ejemplos o algunos otros bienes, no sé, a lo mejor oro y plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oro y la plata tenían una aceptación más universal. Los que primeramente fueron utilizados como dinero fueron estos metales, ¿ok? Y esos fueron los primeros que se acuñaron como monedas. De esta manera se pasó de usar una tabla de madera, un pedazo de madera, que el valor estaba expresado en vasijas, a usar monedas que valdrían una cierta cantidad de oro y plata, ¿sí? Es un proceso complicado que se tuvo que llevar a cabo para llegar a todo este aterrizaje. Bueno, pues de toda esta historia que acabamos de mencionar, hay que quedarnos con algo, Javi.
con algo muy claro en la cabeza, que Sí. sin lugar a dudas, la más práctica sería que el acuerdo al que llegaron el alfarero y el agricultor para usar el trozo de madera como mecanismo de intercambio, porque ahí reside la clave de lo que es el dinero. Sí. Te voy a leer una frase bastante interesante y el mejor concepto que yo he leído de lo que es el dinero. Podemos definir el dinero como cualquier cosa que los miembros de una comunidad están dispuestos a aceptar como pago de bienes o de deudas dentro de una economía. O sea, que así como podemos aceptar billetes, pesos mexicanos, pesos colombianos, podemos aceptar Bitcoin, podemos aceptar criptomoneda, podemos aceptar, no sé, ¿qué podríamos aceptar en la actualidad? ¿Qué crees tú? Cheques, tarjeta, cualquier otro elemento. O como intercambio directo. Pues no sé, ¿no? Podría ser también los medios digitales. Sí, o sea, es a lo que yo le doy valor y para lo que para mí tiene valor, lo puedo aceptar como una forma de pago. Yo quiero dar algunos saludos. Veo por aquí, como siempre, a don Javi conectado en nuestra transmisión, a Vivi, tenemos a Charito, a Charo Buitrago, a Solecito, Solecito y a Vivi. Vivi Palacios está por aquí. Y Aleja se me hizo verla por ahí. Ah, y a Ramiro. Un fuerte abrazo. Y a Miki, a nuestro ponente de ayer en la noche, tuvo muy buena acogida, ¿no? Su transmisión. Súper, súper, qué buena onda. Entonces vamos a continuar por acá. Vamos a continuar con la presentación. Bueno, la aparición de las monedas supuso un paso adelante en la utilización del dinero por parte de la sociedad. Tenían unas ventajas intrínsecas como eran la facilidad de transporte y su durabilidad. Pues aquí ya vamos dando un paso de avance a esa forma primitiva de intercambiar bienes entre las personas. Las monedas se creaban a partir de un metal base como el cobre, que no se solía utilizar el hierro, nos dicen, porque a pesar de su dureza tiene el problema de que se oxida. Y a esto se le añade cierta cantidad de oro o plata, aunque también era común encontrarse con monedas hechas únicamente de uno de estos dos materiales. Para garantizar que una moneda contuviera cierta cantidad de metal precioso, apareció la acuñación, algo así como una garantía o certificación realizada por una entidad reconocida y respetada que avalara el peso y calidad de los metales que contenían dichas monedas. Esta acuñación consistía en poner un distintivo o una señal sobre la moneda. Por ejemplo, hacer un agujero de un determinado tamaño en su superficie o poner una imagen de un animal o del monarca, lo cual era fácilmente reconocible por todo el mundo. No hay que olvidar que eran sociedades en donde el grado de analfabetismo era muy grande, donde se hacía necesario que el dinero fuera suficientemente reconocible y fácil de entender por todos para generalizar su uso, para hacer de que todas las personas pudieran utilizarlo e identificarlo principalmente. En algunas monedas griegas se veían espigas de trigo o las cabezas de sus dioses, y las monedas romanas más antiguas llevaban estampadas dibujos de cabezas de ganado, aunque luego fueron utilizando los bustos de sus césares. Mira qué interesante. Sí. Bueno, vamos a ver. Con la acuñación, o sea, con este concepto de acuñar las monedas, ya entonces apareció un problema que a la fecha sigue siendo un problema serio, que fue la falsificación. Fíjense desde cuándo. O sea, no es un concepto que trajo la tecnología ni nada moderno, esto sí tiene toda la vida, ¿no? Las primeras monedas que se conocen se acuñaron en Lidia, que hoy es Turquía, en el siglo XVII antes de Cristo. Y los primeros que introdujeron las monedas de oro y plata y las primeras tiendas de cambio fueron ellos mismos, en Lidia, lo que hoy es Turquía. Utilizaban para hacerlas una aleación de oro y plata, que se conoce con el nombre de electro, que pesaba 4.76 gramos, ¿sí? Y, a ver, era utilizado para pagarle a los soldados, usando el estatero.
que equivalía a 14.1 gramos. Fíjense, el estatero sería aproximadamente un tercio, perdón, el electro sería aproximadamente un tercio del estatero, más o menos, ¿no? Esta moneda de color ámbar tenía forma ovalada. Fue la primera moneda ya acuñada en forma, con una producción, digámoslo, en serie, por llamarlo de alguna manera, y para garantizar su autenticidad se estampaba en cada una de las monedas la cabeza de un león. Este proceso hacía que la moneda quedara más plana y daba una forma característica única, que era mucho más difícil de falsificar. Ya se necesitaban otro tipo de procesos para poder falsificarlo, ya no era tan sencillo. Era común el uso del oro y la plata, aunque también se utilizaba el cobre, ¿no? Estos son materiales escasos, o por lo menos escasos para el común de la población, y eso permitía un control de volumen de producción y una unidad representativa de gran valor intrínseco. ¿Okay? A esto se le llama dinero material, donde el valor de la moneda es equivalente al valor de su materia, o sea, de lo que está hecho. ¿Sí? O dicho de otro modo, su valor intrínseco era igual al valor nominal, era idéntico, por eso tenía ese valor. ¿Sí? Vamos adelante. La aparición del papel moneda. Este fue un suceso que cambió, vino a revolucionar. Cada uno de estos pasos vinieron a revolucionar el manejo del dinero. El origen del papel moneda se debe más o menos, o se debe localizar en la civilización china durante la dinastía Tang en el año de 850 antes de Cristo. El uso de la moneda implicaba llevar consigo algo pesado, por lo que se decidió crear algo más ligero y más manejable, aunque estuviera construido en un material que tuviera menos valor. Ya no era oro, ya no era plata, ¿no? Y yo lo que quiero es romper la piña, no, no es cierto. Era un papel, era un material de menor valor intrínseco, ¿no? Pero por decreto gubernamental valían una cantidad específica de oro y plata, aunque no estuvieran hechos de ese metal. Los encargados de emitir este papel moneda eran los bancos privados por orden de los monarcas directamente. ¿Okay? Ahora, ojo con esto, mucho ojo. Los emisores de los billetes, fíjense desde qué año, en qué año estamos hablando, ¿ok? Los emisores de los billetes los imprimían y distribuían por un valor superior a las reservas que tenían en moneda. ¿Les suena? ¿Qué estamos haciendo? Curioso, ¿no? En la confianza de que no todos los que tenían billetes se iban a presentar a cobrarlos simultáneamente, por lo que pronto hubo falta de pago y pérdida, obviamente, de confianza, rumores, pánico, quiebras, etcétera, ¿no? Entonces fue cuando intervino el Estado y monopolizó la emisión de billetes. No hay información, no hay datos de que haya habido debates teóricos en aquella época sobre el límite del uso que debía dar el Estado al poder de la emisión de billetes. ¿Se sigue sonando? ¿Sí? Era la primera experiencia de banca de emisión pública de la humanidad. En aquel entonces tenían por lo menos la justificación de que no había lecciones históricas que pudieran darles indicios de los peligros o de los riesgos que podía traer esto, ¿no? Sucedió lo que ahora resulta muy fácil de suponer. Las emisiones crecieron superando cada vez más la cantidad de monedas de reserva. Se produjeron pánicos otra vez e intentos masivos de recuperación a ver, la recuperación me refiero a entregar los billetes y recuperar el oro o la plata que esto implicaba o que el valor del billete tenía. ¿Sí? Un segundito, por favor, porque se me apagó aquí. Ok. Estos se solventaron o se solucionaron apelando a la autoridad del Estado y emitiendo nuevos billetes con los que pagaron a las personas que presentaban viejos billetes en vez de entregar el oro o la plata. Fíjense bien, ¿eh? En Europa, el uso del papel moneda no se extendió hasta el año de 1250, ¿ok? Jaime de Aragón fue el que lo extendió. Pero el valor que poseía dependía de los depósitos de oro que poseía cada país.
fueron en Suecia en 1661 cuando se imprimieron los primeros billetes de banco, los primeros billetes de banco oficiales. Y en España, el Banco de San Carlos, que es el antecesor, digamos, al Banco de España, lo hizo en 1873. La primera emisión la realizó en ese año. El invento del dinero en papel era un vale, o sea, una promesa de pago en papel, hecho que hoy se suele olvidar. O sea, así empezó el dinero en papel, como una promesa de pago. ¿Okay? Desde el principio se decía claramente, se pagará al titular de este billete, bla, 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 como si fuera un cheque, ¿ok? Así ponían literalmente en los billetes de España, de la antigua peseta, que parecía un cheque, era casi prácticamente un cheque al portador de pago de un futuro indefinido, ¿ok? O un compromiso que se asumirá en el futuro, pero no ahorita. Así se consideraba el billete, el papel moneda, ¿ok? Qué triste darnos cuenta de que desde que empezó a funcionar el dinero como un papel moneda, empieza la falsificación, ¿cierto? Sí. Bueno, y pues no solamente en España se imprimía el billete como cheque, en México también lo hacían. La edición del 13 de octubre de 1994, que salió con el nombre de acuñación de nuevos pesos, en el encabezado tenía la siguiente leyenda, como lo podemos ver aquí en la diapositiva. El Banco de México pagará a la vista al portador, tal como si fuera un cheque. Podemos ver que no solo empezó en Europa, sino ya se empezó a expandir a toda Latinoamérica y el mundo. En muchos billetes nacionales, como nos podemos dar cuenta, se indican lugares, cultura del país y especialmente frases que son toda una declaración de voluntad de la confianza que debe tener el país en aquella persona, bueno, en esta oportunidad, pues el banco, ¿no? El Banco de la República que emite este billete. Dado que el dinero debe ser aceptado y promover la facilidad del intercambio en el comercio de bienes y servicios, esa debe ser su primera cualidad, la confianza. Sí. Debe ser de gran importancia. Pues de hecho, de aquí en adelante, en lo que vamos a ver de la evolución del dinero, todo se genera por confianza, ¿no? Sí, de hecho. La divisibilidad del dinero es la segunda cualidad. Dividir hierro, ganado o piedras resultaría muy engorroso. Por eso, pues, la evolución de esta forma de intercambio del trueque. Y asimismo, muy pesado de transportar. Es por eso que se busca un material liviano que pueda suplir estas necesidades, ¿no? Y quitar estas anteriores características que no permitían hacer del trueque una forma óptima de intercambio. Como ya mencionamos, tener un solo peso determinado fue un avance apreciado que se atribuye al rey de Lidia a finales del siglo VII a.C. Mira cómo viene toda esta evolución del dinero. Correcto. Y es hasta finales del siglo XVIII que se produce el reemplazo de los bancos privados como emisores del papel moneda por los bancos centrales. Y es en el siglo XIX cuando se establece un patrón internacional del valor del oro y el valor del dinero en papel a paridad. Correctísimo. Bueno, pues el patrón oro consiste en fijar la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. Es decir, quien emite la moneda garantiza que en caso de que el poseedor decida cambiarlas por la cantidad de oro equivalente, podría hacerlo sin problemas. Pero no solo se garantiza la conversión de dinero en oro, sino que además se permite exportar e importar oro libremente, cosa que no podemos hacer en la actualidad gracias al famoso Bretton Woods, ¿cierto? Del que tú nos vas a hablar un poquito más adelante. Ahorita en la actualidad, tus pesos mexicanos, mis pesos colombianos no valen absolutamente nada. Si queremos cambiarlos por oro, nos van a dejar. Nos van a dar las gracias, literal. Durante la vigencia del patrón oro, las entradas y salidas de oro se regulaban la cantidad de dinero de un país, ya que
Al ser los billetes convertibles en oro, la cantidad de dinero en circulación debía conservar una proporción de reservas de oro del 100% en el Banco Central. 100%, o sea, cada peso que se emitía, cada dólar que se emitía, debería estar respaldado por esa cantidad de oro. Así es, o sea que había un límite de, ¿cómo se dice? Lo que hace la Fed de emisión, ajá, exactamente. Una característica súper importante, ¿y te suena algo por ahí? Casi se sigue así, casi. No, y mira, pues la semana pasada en las noticias que compartíamos nos decía que la Fed está respaldando ni sé cuánta posibilidad de imprimir cuánto dinero podamos para poder afrontar toda esta crisis. Imagínate esa irresponsabilidad, se está imprimiendo dinero a lo loco, respaldado en nada. Sí, sin duda. Bastante interesante todo esto. Bueno, pues el patrón oro no es el único patrón que se ha utilizado a lo largo de los años. También existe el patrón plata e incluso el patrón bimetálico, en donde el valor de la moneda se respalda en una cantidad de oro y otra en plata. Y es de los dos commodities de los que hemos estado hablando en el Club de Educación Financiera. Dos commodities muy importantes ahorita en estos momentos de crisis para resguardar nuestro dinero. Sí. Podemos ver que a lo largo de la historia, en lugar de disminuir su valor, al contrario, ha subido con muchísima más fuerza y en estos últimos años con mucho más incremento de su valor. Sí, totalmente. Así que ya saben, si queremos proteger nuestros ahorros, podemos empezar a comprar oro y plata. Son dos de los commodities que recomienda Robert Kiyosaki, ¿no? Sí, así es. De hecho, los únicos que recomienda a ese nivel. Bueno, y además de estos dos commodities, se está sumando el Bitcoin, la criptomoneda Bitcoin, que la verdad yo soy fan número 1 de las criptomonedas. Pero ya platicaremos de eso. Bueno, el patrón oro comenzó a utilizarse durante el siglo XVIII. ¿Okay? Eso de lo que tú hablas se dio en el siglo XVIII, pero no fue hasta el siglo XIX cuando se generalizó el uso a nivel internacional. ¿Okay? Hay quien llega a considerarlo como el motor que hizo posible la revolución industrial, a este patrón oro. Gracias a la estabilidad y prosperidad que trajo todo esto, sobre todo el proceso, todo este proceso económico, desde 1870 hasta la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo, cualquier ciudadano podía transformar su papel moneda en una cantidad de oro equivalente a lo que decía papel moneda. Como podemos ver ahí, era un certificado avalado por oro. Eso era el billete. ¿Okay? El origen del patrón siempre se sitúa en Inglaterra. Y en los problemas monetarios por los que atravesaba desde las guerras napoleónicas, ¿okay? Es más o menos el concepto de temporalidad. Ahora, durante el fin del siglo XVIII, se establecerían las bases para que el patrón oro pudiera funcionar, considerándose el año realmente de puesta en marcha oficial, 1821. Ese fue el año en el que realmente, oficialmente, empezó a trabajar el patrón oro. ¿Sí? Ahora bien, aquí viene parte de lo más triste. Fue después de la Primera Guerra Mundial cuando comenzó a criticarse el sistema del patrón oro. En la década de los 30, en 1930, con la depresión, la Gran Depresión famosísima, muchos países decidieron abandonar el patrón oro, ya que necesitaban, era una necesidad de evaluar sus divisas para incrementar sus exportaciones y así poder acelerar sus economías que estaban terriblemente mal. ¿Te suena? En junio de 1944 se celebró una conferencia en Bretton Woods, que es lo que comentabas hace ratito, y se acordó en esa conferencia vincular las divisas al dólar norteamericano, pero con una condición. Estados Unidos debía de mantener el dólar a un tipo de cambio fijo respecto al precio del oro, y la Reserva Federal era la institución encargada de cambiar los dólares por oro. ¿Okay? Esa fue la condición. El gobierno de Richard Nixon se enfrentó a un problema. Los dólares superaron
las reservas de oro del país. De manera que el precio del oro en dólares superó el precio fijo del oro. El incremento de los gastos del gobierno no ayudó, pero para nada, a este proceso. Nixon entonces siguió el consejo de Milton Friedman. Él fue el que realmente dio la recomendación de eliminar la posibilidad de convertir el dólar en oro. ¿Por qué? Porque la divisa valía por o él decía que la divisa valía por el propio respaldo que ofrecía el gobierno de Estados Unidos y a la fecha sigue siendo así. Eso es lo que ellos mantienen como premisa. El gobierno de Estados Unidos respalda el oro, el dólar, ¿no? Y así fue que el domingo 15 de agosto de 1971, Richard Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar en oro. O sea, ya no podías cambiar tus dólares a oro y a la fecha no se puede hacer eso. Y terminó de esa manera con el acuerdo de Bretton Woods. Ese fue el final de este proceso de patrón oro y que realmente fue un proceso difícil porque ahora el dinero ya no tiene ese respaldo. Ya los respaldos se dan de otro tipo, pero ya no el respaldo que le daba el oro, o en este caso el oro específicamente, ¿no? Oye, pues qué interesante todo esto del patrón oro, ¿no? Ya hace poquito leía en un documento que en una de las recomendaciones que hacemos en el Club de Educación Financiera de Social, que este hecho que acabas de mencionar, la declaración de Nixon de quitar el oro como patrón, fue algo beneficioso, la verdad. Lástima por el dinero, lástima por el fiat, por el dólar. Qué triste para las personas, pero para el oro en sí, como un commodity, fue algo favorable, ya que lo permitió entrar dentro de el mercado de valores y empezar a cotizar como un commodity y empezar a manejarse entre oferta y demanda. ¿Qué es lo que le ha hecho hacer que este incremente su precio, incremente su valor? Que se comporte de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado y no porque un presidente dijo que este es X o Y valor o está respaldado en oro o está respaldado en dólares, en fin. Bueno, tenemos por aquí que el dinero fiduciario o dinero legal es el dinero oficial que está basado en la fe de que ese papel se podrá utilizar para cambiar por un bien o un servicio. Mira, todo lo que estamos hablando a partir de la creación del dinero como papel moneda es cuestión de fe. La confianza es imprescindible para que tenga valor. La palabra fiduciario viene de fe, precisamente en su valor. O expresado en otras palabras, la fe que se tiene en el papel dinero como medio de intercambio. Y lo es todo para conseguir pactar el contravalor en bienes y servicios reales. La valoración del patrimonio viene después como un añadido. Este tipo de dinero puede o no estar respaldado por un metal precioso. Las principales monedas del planeta no tienen ese respaldo, que es lo que estamos hablando ahorita. Sí. Ninguna moneda tiene ningún respaldo, ni el dólar ni el euro. Hoy en día se está viviendo un proceso igual con el dinero electrónico. Los pagos por un móvil crecen rápidamente, los cupones o descuentos ya son globales y el dinero electrónico está trascendiendo legislaciones y monedas de los distintos países. Todo funciona porque existe confianza. La palabra clave de hoy, confianza. Así de eficaz de momento y así de frágil es el dinero. Así de frágil, sí, exacto. Bueno, aunque puede sonar un poquito fuerte, la verdad de todo este asunto es que el dinero es dinero solamente porque alguien dice que eso es dinero. Y todos los demás le creemos, ¿ok? Lo utilizamos tal como en el intercambio de bienes y servicios. De lo contrario, el dinero fiduciario no tendría más valor que el propio papel en el que se imprimió, ¿ok? Esa es una triste realidad. El dinero no tiene respaldo. Se denomina, ese dinero que no tiene respaldo, se denomina fiat o dinero simbólico. Fíjate qué significa.
Fiat es dinero simbólico y se emite por parte de estados y bancos centrales. El dinero fiat viene del latín fiat, que significa que así sea. Es dinero de convicción en sí mismo. Y aún así tiene valor más allá del papel en el que está impreso por el solo hecho de que es aceptado de forma generalizada por la gente. Eso es lo único que le da valor, que la gente aceptó utilizarlo como medio de cambio. Por lo tanto, $1 o €1 valen lo que valen en el mundo porque se tiene la confianza de que todas las entidades que están detrás de eso, Estados Unidos, la Unión Europea, la FMI, etcétera, y la economía en donde se utilizan van a funcionar relativamente bien. Pero ¿qué sucede en los momentos como ahorita? Que no están funcionando ni relativamente bien ni para nada bien. Además, tampoco queda de otra. No es que tengamos muchas alternativas para poder elegir, o por lo menos así era, hasta que llegó el Bitcoin y todas las demás criptomonedas. Fíjate qué interesante. Esto vino a cambiar muchos de los paradigmas, muchos de los procesos y están en proceso de cambio. Todavía no se han llevado a cabo los cambios completos, pero ya estamos en ese proceso. Voy a dejar de compartir la presentación para poner nuestras cámaras y platicar un poquito. Bueno, pues con todo esto nos damos cuenta de dos cosas. El dinero es cuestión de fe. Qué curioso, ¿no? O sea, es un concepto difícil de entender, es difícil de conceptualizar, que tengamos que tener fe para manejar dinero, ¿no? Pero así es, el dinero es eso. Ahora, este concepto de que los bancos centrales manejen a su conveniencia o por la conveniencia del país o de la comunidad a la que pertenecen, la emisión del dinero, es lo que le da mayor o menor valor, la devaluación y todo eso, a un país, a una moneda, etc. ¿Qué pasa con el dinero que es internacional, que no tiene fronteras, que no es centralizado, que tiene elementos matemáticos de respaldo, que no son respaldados por un gobierno, por una unidad central, que no son hackeables, no son robables, no son duplicables, como es el Bitcoin, como es todas estas criptomonedas, que han venido a revolucionar el comercio electrónico y especialmente en estos momentos. Bueno, de eso vamos a hablar dentro de 15 días, del dinero específicamente criptográfico. Sí, pues qué interesante que hayamos tocado este tema el día de hoy, la evolución del dinero. Yo creo que es un tema bastante importante conocerlo, ¿no? Sin duda. Sobre todo por toda esta crisis que estamos pasando actualmente, tanto a nivel económico como principalmente financiero. Hay que ponerle mucha atención a todos los acontecimientos financieros que están pasando en la actualidad. Sí. Y pues qué chévere que la otra semana no, en 15 días, ¿no? 15 días. En 15 días vamos a tocar todo este tema acerca del dinero criptográfico y las criptomonedas. Me parece un tema bastante interesante, un tema del que todos debemos saber, debemos conocer, debemos aprender. No le debemos huir. Lastimosamente, el Bitcoin y otras criptomonedas han sido muy satanizadas porque a raíz de esta forma de pago, se han creado diferentes negocios pirámides, negocios fachada, negocios que le han hecho mucho daño a la gente, le han robado su dinero, los han dejado sin nada. Y pues no se vale, o sea, no es un concepto al que le debemos temer, al que le debemos huir, al contrario, debemos aprender y conocer, ya que por lo que escuché pues el día de hoy, por lo que pudimos platicar el día de hoy de la evolución del dinero, el Bitcoin con su tecnología, con la tecnología blockchain, viene a revolucionar mucho de estas falencias que tiene el dinero fiat, por ejemplo, la emisión ilimitada de dinero, la falsificación, la alteración, el control en un poder central, el que no le permitas a la gente hacer uso de su dinero, y muchas cosas más, así como esas cualidades, tiene muchas cualidades más, así que interesémonos, aprendamos, conozcamos. Bitcoin no es estafa, Bitcoin no es un negocio Ponzi, nada de eso, no es piramidal.
al contrario, aprendamos, estudiemos y conozcamos un poquito más sobre este tema. No creo que sea una forma de pago o como tal un dinero que venga a sustituir al dólar, que venga a sustituir a los pesos, que venga a sustituir al euro. Pero sí es un concepto bastante interesante y bastante importante al que muchos entes importantes como los gobiernos, como las entidades gubernamentales como el Fondo Monetario, bueno, en fin, diferentes entidades le están prestando mucha atención. ¿Por qué? Por las características que trae detrás y la tecnología que trae de base. Así que es muy importante conocer sobre este tema y los esperamos dentro de 15 días con todo este mundo de las criptomonedas para que aprendamos un poquito más y podamos saber cómo poder adquirirlas, poder tener y participar de este mercado, porque no es necesario, tengan muy presente esto, no es necesario ser parte de ningún sistema piramidal, de ningún negocio Ponzi, de ningún sistema de inversión para poder tener acceso a las criptomonedas. Es muy, muy diferente este mundo. Así que aprendamos, conozcamos y hagamos parte de toda esta revolución financiera. Es correcto, y esa indicación de no es necesario pertenecer ni siquiera a Social Prosperity, o sea, nosotros no vendemos eso, no somos una empresa de inversión, no tenemos nada que ver con eso. Nosotros acercamos la información. Nosotros, sin el interés de ven, invierte con nosotros, porque no nos dedicamos a eso. Así me dijeras, oye, quiero invertir, no tengo dónde meter ese dinero, porque no me dedico a eso. No nos dedicamos a eso. Nosotros formamos gente, empoderamos gente, les damos conocimiento. El conocimiento es poder, y es poder contigo, es poder de llevar a cabo todos aquellos procesos que muchas veces no hacemos solo por desconocimiento, ¿no? Fíjate, en el 2016, 2015, muchas de las personas tuvieron oportunidad de comprar Bitcoin de una manera súper económica, súper. ¿Por qué? Pero no había tanta pirámide, no había tanto murmullo de que era malo, ¿no? De que, ay, está ligado al narcotráfico, ay, está ligado al lavado de dinero, puta, como si el dólar o el euro no lo estuvieran, ¿no? O sea, ellos están exentos de todo eso porque son fiat. No, todas las monedas, no tiene que ver con el tipo de moneda, tiene que ver con para qué se usa, el uso. Si no han podido terminar con eso a nivel dólar, con todos los gobiernos encima, Bitcoin, por favor, o sea, es creo que el concepto que menos se utiliza, ¿no? Pero bueno, estaba yo en el 2015, mucha gente pudo comprar de manera muy económica, y en el 2017 hubo mucha gente que elevó hasta 10 veces el valor de compra de esa moneda en 2 años. ¿Okay? No quiere decir que esto pase siempre. Seguramente ya no va a volver a pasar un fenómeno así nunca más, o por lo menos no con Bitcoin. Pero sí hay muchas otras monedas, sí hay muchos otros elementos que pueden ayudarnos en un proceso de estabilidad, de inversión, de rentabilidad, si tenemos un dinerito que podemos utilizar. Y repito, no con Social Prosperity, no con nosotros, para eso hay plataformas y no nos pagan comisión y no tenemos nada que ver, ¿no? Lo único que nosotros hacemos es facilitar la información, darles la información para que puedan empezar a mover este capital poco a poquito, y vamos entre todos creando una cultura diferente. Lo he repetido hoy y siempre. Hay que cambiar los paradigmas, y este es uno de los más fuertes. Así que bueno, yo me despido. Quiero darles las gracias por acompañarnos. Quiero darle las gracias a todas las personas que no pudimos nombrar. Por aquí está Juan David, un abrazo, hermano. Carmencita, está Rodrigo está con nosotros. Rosy, hoy no te saludamos. Un besote. Y yo me despido, te dejo el control de los micrófonos para las palabras finales. Bueno, pues qué interesante poder compartir todo este tipo de temas, y nos esperamos dentro de 15 días con este tema de las criptomonedas, un tema bastante interesante. De hecho,
escuchándote a ti hablar remontándote al 2016, 2017. Yo conocí las criptomonedas en el 2014, si no estoy mal. Bitcoin valía muy poquito. Sí. Mira todo el crecimiento que ha tenido a la actualidad. Si yo hubiese tenido todo el conocimiento que tengo hoy, no hubiese caído en tanto dinero fraudulento, la verdad. Sí. En tanto sistema de estafa, la verdad, que le hace muchísimo daño a la gente, demasiado daño a la gente. Acuérdense de esto, el desconocimiento, el no tener la información nos resta poder. Así que capacitémonos, aprendámonos. De hecho, la iniciativa mía de involucrarme con estos temas de finanzas, porque a mí no me gusta mucho participar en cámara, ni tampoco interactuar en los live y eso, un poquito penosa, pero sí me es importante darle a conocer este tipo de conocimientos a las personas, hacerles caer en cuenta que no deben depender de nadie, de un sistema piramidal, de un sistema Ponzi, de sistemas de inversiones que a la larga terminan robándote tu dinero. O, por el contrario, también te pueden dejar con mucho dinero, pero con gran cantidad de problemas y con gran cantidad de enemistades. Así que tenemos que ponerle mucha atención a eso. Nos vemos dentro de 15 días por aquí, por Facebook Live, para seguir tratando de estos temas. Dios los bendiga. Bye.